¿Sí le escucha? Si tuviera audífonos, se escucha mejor con audífonos. Pregunta en su casa si alguien tiene audífonos. Pero es que lo quería conectar acá al Bluetooth. Aquí va. Ahí está, ya. Ahora sí ya lo puedo escuchar acá. ¿Ahora sí? Ahora sí ya les escucho. Perfecto, ¿Sí me escuchan, hermana? Sí, claro que sí, bien fuerte. Muy bien, gracias. Hermana Isabel, a usted no la vemos. Igualmente digo yo, mami, pero tienes que activar el audio aquí. Y también el video, si puede. Activar audio. Que la que es linda. Ahí está. ¿Quién es? La hermana Isabel. Hola, hermana. Hermana Isabel, le hablé un día a su celular, 2 veces le marqué. Deja el audio activado. Y no me respondió, hermana. Eso como que estaba el celular en el cuarto. Eso me pasa. Ok. Deja para hacer. Chao. Ya, bebé. Que me estaban explicando. Hola, Marcos, se me dice, sí, hermana, sí me dijo Wendy. Hola, hermanitas. Cuánto gusto me da verles. Tengo nostalgia, ganas de salirse las lagrimitas. Sí. Hermana Isabel, puede encender su cámara si gusta. Está en la parte inferior izquierda. Es que ahorita no le vemos, solo estamos viendo su nombre. A ver, en la parte de abajo. Donde dice iniciar video, ¿verdad? Exacto. Ahora sí. Deja que voy a entrar a mi cuarto. Ya la podemos ver. Ya que entro a mi cuarto, espérate. Yo estaba pensando precisamente en usted, porque digo, Wendy y Héctor se conectan a la misma hora. Sí, pero qué ellos bueno. Están ya. Ellos comenzaron su clase también, sí. Sí, qué bueno que usted desde su celular puede entrar. Gracias a Dios, sí. Y también gracias a Dios que está bueno el internet, que los 3 están conectados. Ay, sí, pero aquí no sabe que se dañó el internet. Ay, Dios mío, como esto no sirva mañana, porque anoche como que se suspendió y otra vez vino y así estaba. Eso le pasó a la hermana Silvia. Eso comentó la hermana Silvia, no tiene internet, o si no, ya estaría aquí con nosotros. Cuánto gozo me da ver a mis hermanos, ojalá sea de lejos. Así es. Hermanos, voy a comenzar, no voy a comenzar la clase aún, estoy esperando a que lleguen 1 o 2 personas más, pero voy a comenzar a grabar el video para que la hermana Landy, Lugo y otras hermanas puedan ver el video después de la clase, ¿sí? Así que con su permiso voy a grabar la clase. Todo lo que se diga en este momento se va a grabar. Pero así podemos seguir platicando de que nos extrañamos y todo. Ok, voy a empezar. Buenos días a todos, bienvenidos a la clase. Me da mucho gusto verles, Marcos, Eunice, hermana Yasmín, hermana Isabel y Briseida. Hola, Briseida. ¿Llegó Briseida? ¿Sí, ahí está? ¿La ve? No, no la veo. Ya, hermana, ya estoy acá. ¿Cómo han estado? Vamos a aprovechar unos minutitos antes de empezar la clase para comentar cómo hemos estado en estos días. ¿Quién quiere empezar? Bueno, voy a empezar. Pues primero que nada, gracias a Dios, he tenido trabajo, mucho trabajo. Ya sabe Marcos y Eunice igual. Estamos dando clase en línea, eso implica preparar muchas clases, mucho material. Yo estoy aprendiendo muchas cosas nuevas que no sabía, muchas cosas que no sabía utilizar. En cuanto a mi familia, estamos bien, muy bien, gracias a Dios. Ya pasó un mes de que falleció mi abuelo, mi abuelita. Un mes. Mi abuelita estaba muy triste ese día, fue 5 de junio, se cumplió un mes. Pero gracias a Dios la veo fortalecida. O sea, es normal que ese día se haya puesto más sentimental, pero gracias a Dios ella está bien. Todos los días hablamos de él, todos los días sin falta. Lo recordamos, vemos fotos, vemos videos. Pero
estamos fortalecidos y estamos con la esperanza de que está con nuestro Señor y sabemos que así es. Amén. Sí, y en cuanto a mi familia, mi mamá, mi papá, pues siguen trabajando, también Iván, todos están trabajando, mi mamá está vendiendo comida, de hecho los sábados está vendiendo hasta panuchos, albutes, caldos, tortas de pavo, hamburguesas, burros, de todo, o sea, mi mamá sigue cocinando. Gloria a Dios. Brevemente, eso es lo que está pasando en mi casa. ¿Alguien quiere comentar cómo ha estado en estos días? Yo les cuento de que cuando comenzó la pandemia, yo pensé que eso iba a ser rápido. Yo dije, bueno, un mes. Dice Wendy, yo no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo que yo que fui después que me operaron, yo fui a la iglesia. A mí tú fuiste un domingo, un solo domingo, y todas las hermanas se acercaron a ti, Dios mío, entonces mi mente está trabajando mal. Pero dice que yo fui, pero desde el 12 de enero que yo había ido a la iglesia, no, yo no me acuerdo de haber ido más, desde el 12, porque a mí el 19 me internaron y el 20 me hicieron la cirugía. Y desde entonces estoy presa, yo estoy presa aquí en la casa, porque llegó la bendita pandemia, porque esa nos ha unido. Sí ha tenido problemas, es verdad, pero ha unido a la familia y con gente que nunca han estado juntas, siempre, siempre. Nos hemos tenido que acostumbrar, ¿verdad? Que esa persona esté con nosotros. Y eso ha sido para bendición, ¿ya? Para mí ha sido de bendición, hermana, porque la verdad es que yo espiritualmente me he levantado para la gloria de Dios. Mi vida espiritual se ha levantado, pero a mí yo lo he sentido así. Ya no soy la misma que cuando iba a la iglesia ahí, que hablaba, pero el Espíritu Santo yo no fluía así como yo lo siento ahora, ¿ya? Como yo creo que sí lo siento, como la Biblia me lo dice, como Pablo lo habla, ¿ya? Entonces estoy agradecida al Señor por eso. Y he orado mucho por mis hermanos. Sobre todo, Señor, no permitas que esa mancha nos toque. No permitas que a tu pueblo sea tocado, Señor. Eso es lo que yo le pido al Señor. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel, voy a comentarle esto un poquito rápido, el pueblo de Israel cuando estaba de esclavo en Egipto, ¿qué hizo Dios? Le puso una señal de sangre, ¿verdad? Y entonces hubo división entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Señor, así harás con tu pueblo. Tú no permitirás que a nadie nos toque esta pandemia, Señor. Y Dios lo ha hecho, hermana. Y yo sé que no soy la única que estoy orando, todos estamos orando. Muchas gracias, hermana Isabel. Así es, estamos orando para que todo esto pase, para que aprendamos a vivir de esta manera, cuidándonos un poco más. Y sobre todo por la gente necesitada. Hay mucha gente necesitada y estoy contenta de saber que de muchos testimonios de aquí de la clase, no tengo que mencionar nombres, están ayudando a gente necesitada, a gente de nuestro propio grupo. Y estoy muy contenta por eso, porque el Señor les está utilizando. Y sé que cada uno de ustedes, en la manera en la que pueden ayudar a otros, ya sea económicamente o a través de las oraciones, contamos con ustedes y la gente en necesidad igual cuenta con ustedes, con sus oraciones. Así es. Ok, ¿alguien más quiere comentar o empezamos con la clase? Porque creo que sí va a estar un poquito larga.
Muchas gracias. Ah, perfecto. ¿Le comentaste a la hermana Landy, Marcos? ¿Lo pudiste? Ah, ok. Solo la hermana Silvia no tiene Facebook, pero luego veremos. Tú me vas a ayudar a pensar cómo se lo hacemos llegar, porque no sé si va a pesar mucho el video, como para enviárselo. Ok, al ratito hablamos de eso. Muy bien, muchas gracias, Marcos. ¿Alguien más? ¿O ya comenzamos con la clase? ¿Nadie? Ok. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con una oración, ¿sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por permitir vernos, Señor. Gracias porque puedo ver a cada uno de mis hermanos que tanto nos hemos extrañado. Gracias, Señor, por el sol del día de hoy. Gracias porque han cesado las lluvias. Gracias, Padre, porque tú nos mantienes con salud. Y gracias porque podemos estar unidos a través de ti, porque tenemos un mismo sentir y una misma fe en ti, Señor. Gracias, Padre, porque no nos has dejado, no nos has abandonado en ningún momento, Padre. Hemos sentido tu amor, hemos sentido tu cuidado y tu cariño, Señor. Te pido que sigas con estas bendiciones que has derramado en nosotros, Señor, y que este momento que vamos a comenzar la clase, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que me guíe, Señor. No quiero que sean palabras mías. Padre Santo, quiero que sea tu Espíritu Santo. Por favor, si hay algún pecado en mi vida, quítalo, Señor. Tú sabes, me he puesto a cuentas contigo, Señor. Por favor, ayúdame, Padre Santo, a ser de bendición para otros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces estas van a ser las pequeñas instrucciones antes de comenzar con la clase. Normalmente el Zoom lo más que dura son 45 minutos porque no he pagado un plan para que dure más de 45 minutos. Sin embargo, le comento a Marcos que no, yo he dado clases de 2 horas 20 minutos de matemáticas y no me ha sacado la plataforma. En dado caso de que los 45 minutos se acaben, vamos a entrar con el mismo ID y con la misma contraseña. ¿Sí, verdad, Marcos? Perfecto. Ahora, si esto no me dice que ya tenemos que acabar, pues vamos a seguirnos de corrido, que eso es lo que yo creo que va a pasar. Ahora, lo siguiente que voy a decir es, voy a dar la clase apoyada en una presentación en PowerPoint. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan verlo. Y voy a pedir que por favor silencien sus micrófonos para que el ruido exterior no haga más caos o nos distraiga. Pero cuando ustedes quieran hablar en cualquier momento de la clase, ustedes pueden encender su micrófono, ¿sí? Porque me gustaría escucharles, sobre todo en las partes en las que voy a hacer preguntas. Me gustaría escuchar lo que ustedes piensan, lo que han leído, etcétera. Pero mientras no hablen, por favor, apaguen el micrófono. Lo pueden apagar en la parte inferior izquierda, ¿sí? Pero les comento nuevamente, cuando quieran participar, con todo gusto pueden encender el micrófono, queremos escuchar sus participaciones, ¿sí? Asienten con la cabeza. Muy bien, gracias, hermana Isabel. Vamos a comenzar entonces. Bueno, vamos a ver. Primero que nada, voy a mostrarles el material con el que vamos a estar estudiando todo este mes, todo el mes de junio. Vamos a estar trabajando con este PDF que yo envié por WhatsApp al grupo, ¿sí? Ahí lo pueden descargar, o pueden descargar en su celular o en la computadora. El título de este material es El Sermón del Monte. Y específicamente vamos a estar hablando de las bienaventuranzas, ¿ok? Entonces tenemos el mes de junio para estudiar las bienaventuranzas, ¿ok? Alguien se está integrando a la clase, creo que es la hermana Reina. Así que bienvenida, hermana Reina, si ya está con nosotros. Ok, vamos a verificar. Sí, la hermana Reina ya está, ya la puedo ver. Ok. Entonces, aquí tenemos el material con el que vamos a estar trabajando. Ustedes pueden ir leyéndolo durante la semana
yo les voy a ir diciendo qué tanto van a leer. El día de hoy vamos a comenzar con la introducción general y vamos a ver la primera bienaventuranza, que es los pobres en espíritu, ¿ok? La información que está en este PDF, yo ya la tengo registrada en la presentación en PowerPoint que les voy a compartir en un momento. Sin embargo, si ustedes tienen a la mano su celular o si alguien imprimió el material, pueden tenerlo a un lado de ustedes para darles seguimiento a lo que yo voy diciendo, ¿ok? Entonces, solo quería presentarles, este es el material que vamos a estar estudiando. Ahora sí, me voy a salir de aquí. Y nos vamos a la presentación en PowerPoint. ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Levanten la mano, díganme que sí, así en perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Ya oramos, espero que sea de bendición, aunque no lo crean, me siento nerviosa porque es una manera diferente de dar clase, o sea, le estoy hablando a la computadora, aunque les puedo ver a ustedes. Y aunque he dado clase de matemáticas por este medio, pues no es lo mismo, ¿no? Y esto es mucho más importante y me pone un poco nerviosa, pero vamos a comenzar. Ya está con nosotros la hermana. ¿Quién ingresó ahorita? Ah, la hermana Angélica. Bienvenida, hermana Angélica. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Vamos a estar hablando de las bienaventuranzas. Ok, lo primero que vamos a hacer es leer los versículos que estaremos estudiando durante este mes. Le voy a pedir a Briseida que me ayude a leer, por favor, todo este pasaje, Mateo 5, de los versículos 1 al 12. El 5. Viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muchas gracias, Briseida. Entonces, todo este pasaje, estos 12 versículos son los que vamos a estar estudiando durante este mes. El día de hoy nos corresponde empezar con el versículo número 3. ¿Sí? Vamos a estar estudiando 8 bienaventuranzas. Ok, introducción general. Nuestro material nos dice que debemos presentar el concepto correcto del reino de los cielos para corregir el concepto equivocado de los judíos del tiempo de Cristo. Y precisamente el pastor el día de hoy en la predicación estuvo hablando de este reino de los cielos. No sé si pudieron participar o si más adelante pueden ver el video del culto de esta mañana. Ok, vamos a comenzar entonces. El reino de los cielos. Dice, este concepto solo es mencionado con este nombre en el Evangelio de Mateo. Tiene como propósito restablecer el reino de Dios sobre aquellos que son rebeldes a su señorío. Hola, Fer. Hola. Entonces dice, el reino de los cielos con este nombre solo se menciona en Mateo, porque el reino de Dios, como es otra manera de decirlo, se menciona en los otros evangelios, Lucas, Juan, ¿ok? Y Marcos. Ok, ahora, busqué en una Biblia de referencias, una Biblia de estudios que se llama Dake, la siguiente definición. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, dice, es un término dispensacional y se refiere al reino del Mesías en la tierra. Ok, vamos a desglosar esto un poquito más. Nos dice, estoy dándola así, ahí está.
Nos dice que es un término dispensacional, pero vamos a estudiar un poquitito de teología sistemática. ¿Qué es dispensación? Es un sistema de orden, gobierno u organización de una nación, comunidad, etcétera, que existe en un momento particular. ¿Sí? Esta es una definición que hicieron los teólogos de lo que es la dispensación, sistema de orden. A partir de esta palabra dispensación, surge lo que se llama dispensacionalismo. ¿Esto qué es? Es un sistema de interpretación que divide la historia de la humanidad en 7 dispensaciones distintas. ¿Cuáles son estas dispensaciones? ¿Eso qué quiere decir? Voy a explicarlo con mis palabras. Es la manera en la que el hombre, el ser humano, ha entendido la relación de la Biblia, cómo se divide la historia desde que Dios creó al ser humano hasta lo que vivimos el día de hoy, ¿sí? A esto se le llama dispensaciones, a los periodos de tiempo. ¿Cuál es la primera? La dispensación de la inocencia, cuando fueron creados Adán y Eva, cuando ellos no habían cometido pecado, no sabían qué era lo bueno y lo malo. Luego nos vamos a la dispensación de la conciencia, que es cuando ya conocen el pecado. Dispensación del gobierno humano, cuando el pueblo de Israel pide tener un rey. La dispensación de la promesa, el Señor promete al pueblo de Israel que hará una gran nación, que todo el mundo lo conocerá. La dispensación de la ley, cuando están los 10 mandamientos, cuando ocurre todo lo que aparece en Levítico, cuando el Señor les dice cómo deben de actuar. La dispensación de la gracia, que es en la que vivimos el día de hoy, ¿sí? Después de la muerte de Cristo, ahora ya no tenemos que cumplir rígidamente lo de la ley, sí tenemos que vivir de acuerdo al Antiguo Testamento también, pero ahora estamos en una nueva dispensación, en una nueva etapa en la que no las obras nos van a salvar, porque recordemos que antes de Jesucristo, el pueblo de Israel tenía que hacer sacrificios para lavar sus pecados. Entonces ahora estamos en la dispensación de la gracia. A través de la muerte de Jesucristo nosotros tenemos perdón de nuestros pecados y tenemos acceso al Padre. Y por último, lo que todavía no ha ocurrido, el reino milenario de Cristo. Eso va a ser en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Estos son entonces las etapas. Quiero recalcar, la palabra dispensación no es un término que aparezca en la Biblia, no lo es. Es una manera en la que los teólogos han entendido o han dividido la historia de la humanidad, ¿sí? Es una manera en la que nosotros como humanos podemos entender los propósitos de Dios que están revelados en la Biblia. ¿Ok? Ya vamos siendo un poquito más. En este momento ya tenemos a Fernanda y acaba de ingresar Maricruz. Bienvenida a la clase. Ok, vamos a continuar entonces. Esto voy a poner abajo. Ok, entonces, esto es, como ya mencioné, es una forma en la que el ser humano ha entendido lo que la Biblia nos ha revelado. Ahora, al ser considerado el reino de los cielos como un término dispensacional, se cumplen las siguientes premisas, ¿ok? En primer lugar, el Nuevo Testamento no cancela el mensaje del Antiguo Testamento. Ambos son parte de la Biblia, son palabra viva del Señor que salió de su boca, que salió a través de sus pensamientos, que transmitió el mensaje a todos los que fueron, los que escribieron la Biblia. Entonces no podemos decir que lo del Antiguo Testamento ya no lo vamos a seguir. No se cancela con el nuevo. Número 2. Aquello que Dios prometió incondicionalmente a Israel va a cumplirse, y es algo que hemos estudiado en otros libros. Israel sigue siendo importante para... Ahora la gracia se ha extendido del mundo. Sin embargo, Israel ocupa un lugar especial en el corazón de Dios, ¿sí? Número 3. Hoy Dios enfoca su obra redentora en y a través de la iglesia, pero ella no reemplaza a Israel. Nuevamente recalcando lo del punto 2. Israel es especial, tiene un propósito, así como la iglesia también tiene un propósito y que el Señor nos ha puesto para que nosotros prediquemos el evangelio. Y número 4,
El Mesías vendrá para restablecer un reino literal e histórico en la tierra. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo que vamos a estudiar? Bueno, primero que nada nos decían que teníamos que presentar el verdadero concepto del reino de los cielos. ¿Para qué? Para corregir el concepto equivocado de los judíos. Entonces, el punto anterior es el que debemos de aclarar. ¿Qué es lo que pensaban los judíos acerca del reino de los cielos? Bueno, los judíos del tiempo de Jesús y los anteriores a él esperaban que el Mesías, que era el Mesías del que tanto se había profetizado, viniera a darles libertad. Pero ellos pensaban, los judíos, que este reino iba a darles una libertad política y social, que iba a venir el Mesías a hacer justicia al pueblo de Israel, librándolo del yugo romano. Ese es el concepto que ellos tenían del reino de Dios, ¿ok? Ahora, más específicamente, en el tiempo de Jesús había un grupo revolucionario de judíos que eran conocidos como los celotes. Ellos pensaban que ellos mismos ayudarían a este Mesías a establecer ese reino. ¿Y cómo lo harían? Por medio de la sublevación armada. Aquí vemos que ellos estaban confundidos, que aún no entendían cuál iba a ser ese reino del que se había hablado anteriormente. Entonces, Dios mandó a alguien que comenzó a hablar acerca del reino. Mateo capítulo 3, versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Alguien recuerda qué personaje de la Biblia dice esto? Arrepentíos, porque el reino de los... ¿Sí, hermana Isabel? San Juan. Exactamente. San Lucas. No, San Juan, sí, San Juan, donde cuando apareció Juan bautizando a los israelitas. Muy bien, hermana. Era Juan el Bautista el que estaba hablando. Sí. Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quería decir Juan a las personas de su época con esta frase? Bueno, en primer lugar, que el ser israelita no aseguraba la entrada al reino. Ellos tenían la promesa de que vendría el Mesías y establecería el reino. ¿A quiénes? A los israelitas. Por lo tanto, ellos pensaban que con tener la nacionalidad, con nacer en Palestina, ellos merecían este reino. Pero ¿qué les dice Juan el Bautista? Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ser israelita no te asegura la entrada. Y número 2, las buenas obras deben estar acompañadas de arrepentimiento. Muchos israelitas de esa época, específicamente los fariseos y otros grupos, se jactaban de tener buenas obras, se jactaban de cumplir al pie de la letra el Torá, ¿sí? Pero no era suficiente, porque incluso a ellos Juan el Bautista les está diciendo, arrepentíos. Ahora, el concepto del reino de Dios, el reino de los cielos, aparece en 4 diferentes contextos. El día de hoy, el pastor en la predicación mencionó 2 de ellos. Vamos a ver a qué se refieren estos 4 contextos. Primero, el reino con el significado de autoridad real o el poder de reinar. ¿Esto qué es? El derecho de Jesús de reinar. ¿Por qué Él puede ser el rey de este preciado reino? ¿A quién le da la autoridad? Bueno, en primer lugar, Dios se la da. Y en segundo lugar, ¿cómo Él puede ser el rey? Porque Él es la única persona que ha vencido a la muerte. ¿Sí? Este reino comienza a partir de la muerte y crucifixión de Jesucristo, cuando Él muere por nuestros pecados y entonces su sangre es redentora. Entonces Él tiene la autoridad
real el poder de reinar, ¿ok? El pasaje que aparece ahí, Juan capítulo 18, del 36 al 37, es justamente antes de la crucifixión de Cristo, cuando Pilato le dice que es el rey de los judíos, ¿sí? Porque recuerden que ellos pensaban eso, que este reino del que tanto hablaba Juan el Bautista, e incluso Juan el Bautista pensaba eso, se trataba de un reino terrenal, que en sí es terrenal, pero no iba a ocurrir en ese preciso momento de la historia. Número 2, otro concepto del reino. El reino como un poder dinámico que actúa entre los hombres. ¿A qué se refiere? Se refiere a Jesús haciendo obras. En Lucas 11, 20 podemos ver que Jesús le dice al pueblo que le estaba preguntando quién era él, que si lo están viendo, él está sacando demonios, él está haciendo muchas obras. Eso quiere decir que el reino se ha inaugurado. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, como poder dinámico que actúa entre los hombres es que Jesús estuvo haciendo obras, pero va mucho más allá que eso. Esto también se refiere a la lucha que hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Otro contexto de reino es el reino como una esfera en la cual las personas entran. ¿Ok? ¿Esto a qué se refiere? Esto implica llamar a Jesús Señor y hacer la voluntad del Padre. Reino como un lugar al que podemos entrar. ¿Cómo podemos entrar a este lugar? Primero que nada, tienes que reconocer que has pecado, arrepentirte, pedir perdón y llamar a Jesús como tu Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a hacer lo que Él diga, porque Él es tu Señor, tú eres su esclavo, eres su siervo. ¿Sí? Esta es otra manera de interpretar el reino, como un lugar. La última manera es un reino completamente futuro, escatológico y apocalíptico. ¿Sí? ¿Esto qué es? Esto está relacionado con la venida de Cristo. Será el momento de la reunión de todos los hijos de Dios del mundo entero. Sí, esto lo podemos ver en Mateo 8, versículo 11. Será el tiempo del juicio y será cuando el Hijo del Hombre se sentará en su trono. Y eso es lo que nosotros esperamos. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la cena del Señor, nosotros estamos recordando que Cristo va a volver y que Él va a volver más pronto de lo que nosotros pensamos y tenemos que estar listos para eso. Entonces, estos 4 conceptos del reino de Dios se unen entre sí, o cómo puedo decirles, los 4 son muy importantes y los 4 conforman la definición del concepto del reino. Entonces, en resumen, el reino de Dios es el mismo poder dinámico de Dios encarnado en el mundo, en la persona de ¿quién? De Jesucristo. ¿Cuál es el fin de este reino? Devolver a su dueño a los que estaban bajo la autoridad de Satanás y el pecado. ¿Sí? Todos fuimos creados por Dios y antes del pecado todos podíamos estar en el reino de Dios. Sin embargo, cuando el pecado entra al mundo, existe una división entre nosotros y Dios. Y pues, ¿quién es ahora nuestro dueño, digamos, el que controla nuestra vida por el pecado? Pues es Satanás. En cambio, cuando Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre y da su vida en rescate de nosotros, ahora entonces nosotros podemos regresar a nuestro verdadero reino, que es estar con el Señor. Hasta aquí, ¿alguien le gustaría comentar algo? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que se mencionó? Ok, bueno, vamos a continuar entonces. En el material aparece igual esta parte, si ustedes quieren darle seguimiento al material que tenemos, al PDF. Es un concepto nuevo, porque es un concepto espiritual. Los judíos pensaban que era un reino terrenal, que sí va a haber, como ya lo dijimos, que va a ser en la segunda venida de Cristo, pero este es un concepto espiritual. Enseña que el reino no se establece por medio de la fuerza material, ni ejerce poder material, ni ofrece bendiciones materiales, como creían los zelotes, ¿sí? Y otros grupos de esa época. Y muy importante, la participación
en el reino depende del carácter de cada uno de nosotros. Vamos a ver cuál es la definición de carácter, porque nuestra participación depende de eso. Bueno, carácter es el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Me gustaría señalar que dice, indican la naturaleza de alguien, ¿sí? Su manera de pensar y actuar. Antes de reconocer a Cristo como nuestro Salvador, solo teníamos una naturaleza, y esa naturaleza era pecaminosa. Pero ahora contamos con dos naturalezas. La nueva naturaleza, que nos es dada por medio del Espíritu Santo, nos permite cambiar aquellos rasgos o cualidades malas que nos inclinaban hacia el mal por aquellas cualidades que vienen de Dios. Es lo que estuvimos estudiando en nuestro libro de... Sígueme uno. Sí, que hablábamos de nuestra caja de valores, donde teníamos atesorados nuestros valores. Ahora, nuestra nueva naturaleza implica hacer cambios en esta caja de valores. De esta forma, nuestra forma de pensar y actuar se debe regenerar a través de lo que aprendemos de la Biblia. ¿Quién es el que nos ayuda en este proceso? Por supuesto, el Espíritu Santo, que está en cada uno de nosotros. A eso se refiere cuando dice que la participación en el reino depende del carácter, porque tiene que haber una transformación en nosotros, tiene que haber un cambio a partir de que nosotros conocemos y reconocemos a Jesús como nuestro Señor, ¿sí? Como ahora Él es nuestro Señor, nosotros actuamos de acuerdo a lo que Él dice en su palabra. Pero ¿quiénes pueden entrar al reino? ¿Cuál es la naturaleza de la vida en el reino? ¿Y cuál es la tarea del reino en el mundo? Todas estas preguntas las plantea el material que estábamos siguiendo. Bueno, ¿quiénes pueden entrar al reino? ¿Alguien quiere comentar? Oye, sí se va a cortar esta vez. Muchas gracias, Marcos. Entonces, se va a cortar en un momento la clase, así que vamos a ingresar nuevamente con el mismo ID y la misma contraseña. ¿Ok? Sí, pero nunca me había aparecido el mensaje, entonces creo que sí se va a cortar.
Uno, dos, uno, dos. Ahora sí, creo que el micrófono lo tenía yo apagado. Les comento, ahorita regresamos, ya como se está grabando la reunión, entonces sí el poder salir del Zoom y volver a entrar, sí aquí afectó, ¿no? Entonces, pero estamos ya haciendo lo posible para poder conectar nuevamente. Uno, dos. Ahora sí, creo que el micrófono lo tenía yo apagado. Les comento, ahorita regresamos, ya como se está grabando la reunión, entonces sí el poder salir del Zoom y volver a entrar, sí aquí afectó, ¿no? Entonces, pero estamos ya haciendo lo posible para poder conectar. No, apenas regrese, ya ya Michelle está avisando que andamos por ahí del 100%. Les comento. Entonces, ahí estamos ya de regreso. Hola. Sí, hola. Vamos a esperar a los que faltan. Ah, ok, ok. Perfecto. Nos faltan algunas personas. Ya está la hermana Reina, está Briseida, Ángel, la hermana Angélica, Marcos Eunice, la hermana Yasmín. Nos falta la hermana Isabel. Creo que es que dice. Ok. Creo que somos todos, ¿verdad? Los que estábamos en la grabación anterior. Ok, vamos a empezar entonces. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Nos quedamos en que estábamos hablando del reino de Dios y estábamos en una serie de preguntas. Aquí está. Bueno, ¿quiénes pueden entrar al reino? Los que van a ser admitidos en el reino son los que se arrepienten y aceptan a Jesús como Señor y Salvador. Sí, se están añadiendo más personas. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la vida en el reino? Pues la naturaleza es la divina y es la que demostramos a través del fruto del Espíritu, quienes somos en Cristo, ¿sí? ¿Cuál es la tarea del reino en el mundo? Es predicar el evangelio para que cada vez seamos más los miembros de este reino. Recordemos que este es un reino que Dios ha preparado para que todo el mundo pueda ser parte de él. Sin embargo, por el pecado, por la caída, pues es decisión de cada persona aceptar a Cristo como su Salvador, arrepentirse y hacer un cambio en su vida. Sin embargo, no hay que olvidar la tarea que tenemos como iglesia. Nuestra tarea es predicar el evangelio. No solo predicarlo, hacer discípulos, que es algo que hemos estudiado en nuestro libro anterior, que fue Vida Discipular 4. Es nuestra misión discipular a otros. Muchas veces actuamos como si nuestro reino, el reino de los cielos, fuera algo selecto. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros somos los que podemos dar ese mensaje para que la gente conozca a Cristo, reconozca su pecado
y lo acepte como su Señor, como el Señor de su vida. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué muchas veces nos callamos? Tenemos oportunidad de compartir el Evangelio siempre a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, ¿sí? Así que no actuemos como si fuéramos un grupo selecto o elitista que no permite la entrada de nadie más, ¿sí? Conocemos muchos lugares como clubes que solo aceptan a ciertas personas, no sé, se me ocurre Costco. Para entrar a Costco tienes que tener tu membresía, ¿no? O la gente que tiene membresía en el club campestre, o no lo sé. El reino de Dios no es así, no quiere un reino selecto. Al contrario, Él quiere que nosotros vayamos y le contemos a todo el mundo sobre este reino y cómo pueden tener acceso a Él, que es a través de Jesucristo. Bienvenidos a los que se acaban de anexar a nuestra clase. Ahora, próximamente, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en las siguientes clases? Eso no quiere decir que es el final de la clase, pero más adelante vamos a estudiar la justicia en el reino, la relación entre el reino y las cosas que están en el mundo, y también el juicio en el reino. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera bienaventuranza. Lo primero fue una breve introducción. Ahora vamos a empezar con la bienaventuranza que nos corresponde el día de hoy, que es bienaventurados los pobres en espíritu. Primero que nada, las bienaventuranzas, ¿a quién están dirigidas? Están dirigidas principalmente a los discípulos de Cristo. En el pasaje de Mateo 5 estaban los discípulos de Jesús. En ese momento, cuando dice discípulos, se refiere a toda la multitud que le seguía, que le escuchaba, que quería aprender de él. Aunque sabemos que en este Sermón del Monte, pues subieron específicamente un grupo, que son los 12, para escuchar este mensaje. Sin embargo, los que estaban un poquito más abajo en el mismo monte también podían escuchar estas enseñanzas. Así que, ¿a quién está dirigido? A los discípulos de Cristo. ¿Quiénes son discípulos de Cristo? Tú y yo. En este momento nosotros somos discípulos de Cristo, así que estas bienaventuranzas son para nosotros también. Ahora, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa bienaventurado? Porque eso dice el pasaje. Bueno, significa dichoso. Está explicando lo que realmente tiene felicidad. Si tú le preguntas a un niño, ¿te sientes dichoso? Pues tal vez te va a decir sí. ¿Y por qué te sientes dichoso? Porque tengo a mis papás, o porque tengo muchos juguetes, porque disfruto pasar tiempo con mis amigos, ¿sí? Mucha gente tiene una concepción de lo que es dichoso diferente. Un adulto podría decir, sí, me siento dichoso porque tengo trabajo, tengo un carro, tengo una casa, tengo una familia. Hay personas que se sienten dichosos porque tienen un esposo, una esposa, porque tienen un novio o una novia. Sí, mucha gente tiene la definición, o sea, tiene su propia concepción de qué es sentirse dichosos. Pero la Biblia nos dice realmente cuándo podemos decir que somos dichosos, es decir, bienaventurados. Mateo 5, del 1 al 12, nos dice que si tenemos cierto atributo en nuestro carácter, recalcando otra vez, que es nuestro carácter lo que nos va a permitir ser parte de este reino, porque es una decisión que tenemos que tomar, seremos considerados bienaventurados, es decir, dichosos. Este pasaje describe específicamente 8 cualidades que debemos procurar para ser llamados así, y es lo que vamos a estar estudiando en este mes de junio. 8 cualidades. Vamos a tener una semana para ir estudiando 1 o 2 cualidades. Son cualidades que ya deberíamos de estar fomentando, creciendo, debemos de estar procurando como hijos de Dios. Sin embargo, vamos a estudiarlas profundamente esta semana. Okay. El PDF que les envié de lo que estamos estudiando dice la siguiente frase. Ser bienaventurados es ser felices, independientemente de toda circunstancia. Ser bienaventurados no depende de lo que sucede, sino de nuestra relación con Dios y nuestro carácter. ¿Qué es lo que ustedes entienden por esta frase? Y ahora si quiero escucharles, pueden encender su micrófono. ¿Qué es lo que ustedes entienden por esta frase?
ser felices independientemente de toda circunstancia. Nadie, están callados. Ok, no sé. ¿Sí, Eunice? ¿Te escuchamos? Así es, Eunice. Así es. Muchas gracias. No importa la situación que estemos viviendo, nosotros debemos considerarnos dichosos. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo, tenemos a nuestro Redentor, tenemos a nuestro amigo, a nuestro Padre, tenemos a quien nos puede suplir toda necesidad. ¿Sí? Y si aún así no fuera, no importa, debemos sentirnos dichosos porque tenemos la salvación, que eso es lo más importante, que muchas veces pensamos en las cosas materiales o incluso en cosas que son necesidades como la comida, pero incluso en aquel día en el que tal vez no puedas comer lo que normalmente comes o algo que tú quieres disfrutar, no sé, por esta pandemia que mucha gente está sufriendo económicamente. Aún así, tenemos que recordar que como somos hijos de Dios, somos dichosos. Sí, debemos estar felices. Es fácil sentirse feliz cuando todo va bien, ¿sí? Pero podemos seguir sintiéndonos así cuando otros actúan egoísta, injustamente, cuando otros producen un daño que afecta a nuestros seres queridos. ¿Será que podemos seguir sintiéndonos así, felices, dichosos? Bueno, Santiago 1 del 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nosotros como cristianos debemos saber y estar convencidos de que somos dichosos, bienaventurados, aunque estemos pasando momentos difíciles y pruebas. Sé que es más fácil decirlo que vivirlo, porque a veces sentimos que las circunstancias nos sobrepasan, pero no, nunca sobrepasan a Dios. No hay nada que ocurra sin que Dios lo permita. A veces ocurren cosas por nuestras consecuencias o a veces Dios permite que sucedan las cosas. ¿Por qué? Aquí dice este versículo. Estas pruebas van a producir en nosotros paciencia, van a producir fe. Este es el momento en el que nos vamos a aferrar más a Dios. E incluso creo que es un himno o un coro con el que este día se concluyó el posludio del culto del día de hoy, decía eso. Ay, no me acuerdo cuál era el nombre. Pero decía específicamente eso, que nosotros debemos estar felices a pesar de las cosas, porque nosotros tenemos la salvación y sabemos en quién hemos creído. Veamos el ejemplo de Pablo. Él aprendió a tener contentamiento en medio de la adversidad. ¿Cuántas veces no sufrió encarcelamiento y otros padecimientos? Aprendió que a través de la dificultad podía experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios, ¿sí? Que fue a través de esas circunstancias difíciles que Dios se reveló a él y a otras personas. Otras personas pudieron conocer quién es Dios a través de esa dificultad que él tuvo que pasar. Y también aprendió que Dios es quien suple todas las necesidades, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que sentirnos dichosos, felices, bienaventurados, no importando la circunstancia que estemos viviendo, sino que nos sentimos y somos así porque somos hijos de Dios. Ser bienaventurados, dichosos, es algo que tenemos y que será nuestro siempre, pero hay una condición: si seguimos siendo la clase de persona que Dios aprueba. Por eso depende del carácter de cada quien, del fruto del Espíritu, de lo que nosotros estamos mostrando. Vamos a ser dichosos, bienaventurados, felices, siempre y cuando estemos actuando, obrando, hablando como Dios quiere que lo hagamos.
Ahora, la primera bienaventuranza que vamos a estudiar el día de hoy es la que dice así. Es el versículo número 3 de Mateo 5:12. De Mateo 5, perdón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ya hemos hablado extensamente acerca de este reino de los cielos. Primero, esto está tal cual en el material, pueden seguirlo ahí. La profundidad de esta pobreza, porque dice, bienaventurados los pobres. Y nos dice el material, hay una palabra en griego que describe al hombre que tiene poco, no le sobra nada, tiene que trabajar muy duro para proveer las necesidades básicas de la vida. Yo lo digo como, por ejemplo, como vivimos en mi casa. Nosotros vivimos al día, gracias a Dios, mis padres, mis hermanos tenemos trabajo y tenemos lo suficiente para comer, para vestir y tenemos una casa. Claro, todo esto es gracias a Dios, ¿sí? El Señor nos ha dado todo esto. Eso podría ser un primer significado. De aquellos que tienen poco, tienen lo necesario. Pero hay otra palabra utilizada en este capítulo que es la que aparece ahí, tochos. Esta palabra describe la pobreza completa y absoluta. Es un hombre que no tiene ni siquiera las necesidades básicas. No tiene que comer, no tiene que vestir. Es un mendigo, es una persona que tiene que estar recogiendo de las obras, ¿sí? Esta es la palabra que aparece cuando dice que seamos pobres en espíritu, es decir, que nos consideremos completa y absolutamente sin nada. Sin Dios no tenemos nada y no somos nada. ¿A qué tipo de pobreza se refiere? ¿Se refiere a la pobreza material o económica? No, dice ahí que seamos pobres en espíritu. Ok, primero vamos a aclarar algo. Estamos hablando de la pobreza espiritual. Sin embargo, muchas veces se confunde también con las cosas materiales. En primer lugar, la pobreza material no trae la bendición de Dios. ¿Eso qué quiere decir? No porque yo sea pobre materialmente, económicamente, estoy diciendo que soy pobre también en espíritu, ¿sí? Creo que esto es algo bastante obvio. La pobreza material no va a la mano con la pobreza espiritual. Puede haber gente pobre materialmente y rica espiritualmente. A eso me refiero, ¿sí? Puede haber una persona pobre económicamente, pero rica espiritualmente. Número 2. El pobre puede cometer el error de confiar en lo poco que tiene, ¿sí? A veces, pues, con lo que tenemos es suficiente, pero no pensamos en ahorrar, no pensamos en tener más cosas, porque, pues, es mejor vivir así, con lo básico, con lo indispensable, para que yo no me enorgullezca, para que yo no me crea más que otros. Pero no es así. El Señor nos ha mandado a trabajar, ¿sí? Y si el Señor ha provisto de cualidades, habilidades, oportunidades, puertas, trabajos, para que nosotros también incrementemos nuestra riqueza material, pues no tiene nada de malo hacerlo, ¿sí? No tiene nada de malo tener riquezas. Ahora, número 3, la riqueza material no trae la condenación de Dios. El rico no es peor por ser rico. Ok. Por ejemplo, aclarando estos temas de que la riqueza material no está peleada con la riqueza espiritual. Puedo pensar en algunas personas en la iglesia que están bien económicamente, que gracias a Dios tienen suficientes recursos. Esto no quiere decir que ellos sean pobres espirituales. Al contrario, ellos demuestran su riqueza, digamos, espiritual, como compartiendo de lo que tienen con otros. Mucha gente de la iglesia, de manera anónima, ayuda a otros, ayuda con despensas, ayuda con dinero. Hay gente que ayuda a pagar colegiaturas de algunos estudiantes de la iglesia que no tienen recursos, ¿sí? E incluso esta semana, precisamente, mi mamá y yo estábamos recordando a varias personas que a nosotros nos han ayudado materialmente. No muchos han venido a mi casa,
de los que pertenecen al grupo, pero muchas de las cosas que tengo en mi casa han sido regalo de otras familias de la iglesia que nos han bendecido. Tanto así como el comedor que hay en mi casa, como las repisas que hay en mi casa, los muebles que hay en mi casa, e incluso aire acondicionado que hay en mi casa. O sea, los hijos de Dios, los que tienen mucha riqueza material, pueden ayudar a otros en momentos de dificultad. No estoy diciendo que por esto nos estemos aprovechando y recibamos todo. Fue en un momento en el que había necesidad y el Señor puso en su corazón a estas personas a ayudarnos de esta manera. Y así como nosotros hemos sido ayudados, sé que hay mucha gente en la iglesia que ha sido ayudado por otros, no solo por aquellos que tienen, incluso por aquellos que no tienen y de lo poco que tienen ayudan a otros. Ok. Los ricos pueden ser pobres en espíritu. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 6 del 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, lo que les estaba mencionando, esos que son ricos, no sean altivos, sino que hagan buenas obras, dadivosos, generosos. Hay mucha gente en la iglesia que es así. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Ok? Ok, pues mientras estamos en esta clase también nos están escuchando, nos están viendo la hermana Carolina Nieves, la hermana Landy. La hermana Carolina comenta, cuando estábamos hablando de esos momentos de prueba y dificultad que todos nos ha tocado vivir, la hermana Caro Nieves dice, es algo que a nivel mundo es imposible de sentir. Ahora, cuando tenemos a Cristo, la realidad es, cuando vivimos pruebas, es momento de vivir con fe. Así es. El mundo no puede sentir esa felicidad, esa paz que nos da Dios a pesar de que estamos viviendo momentos difíciles. Como dice la hermana Carolina, ese es el momento en el que debemos de vivir por fe. Gracias, hermana Carolina. Nos da mucho gusto que esté en la clase. Ok, vamos a ver, ¿por qué los ricos pueden ser pobres en espíritu? Bueno, tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Génesis 13, 2 nos dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjense, él era rico materialmente, pero además de ser rico materialmente, él era pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque él tenía ciertas características que son las que vamos a ver más adelante. Cuando Mateo 5:12 dice pobres en espíritu, se está refiriendo a los humildes, ¿ok? Y esa es la parte importante para que entendamos esta bienaventuranza. Cuando dice bienaventurado el pobre en espíritu, se refiere a la humildad. Ahora, ¿cuál es el significado de la humildad? Se refiere a los que reconocen su pobreza espiritual, reconocen sus debilidades y limitaciones, reconocen sus necesidades espirituales y reconocen que dependen de Dios. Vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Primero, reconocen sus debilidades y limitaciones. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quién está diciendo esto? Lo está diciendo Pablo, ¿sí? Está diciendo que todo lo que ha hecho no ha sido por él, sino por la gracia que Dios ha tenido para con él. Entonces él está reconociendo esas limitaciones, esas debilidades. Él no puede hacer nada sin la gracia de Dios. Entonces, reconocer nuestras debilidades y limitaciones significa reconocer que todo lo que hacemos es gracias a Dios y que sin Él nada podríamos hacer. Segundo punto,
Los que son humildes son aquellos que reconocen sus necesidades espirituales. Y el PDF que estamos estudiando de bienaventuranzas nos dice, comparen Isaías 64:6 con Apocalipsis 3:17. Vamos a leer los dos pasajes. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí? Esto lo está diciendo el pueblo de Israel. Mientras tanto, en Apocalipsis 3:17 encontramos que la que está hablando, se está hablando acerca de la iglesia Laodicea. Dice así, el ángel les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué le responde el ángel? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vamos a comparar entonces. ¿Qué fue lo que dijo el pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que decía Laodicea? De sí mismo. El pueblo de Israel decía de sí mismo, somos como suciedad, somos como trapos de inmundicia, somos como hoja que se lleva el viento. ¿Sí? Se está reconociendo su necesidad espiritual. Mientras que la iglesia Laodicea dice, soy rico, no tengo necesidad. Pero ¿qué dijo Dios sobre la Odisea? Cuando Dios dijo, soy rico, no tengo necesidad, ¿qué le responde el ángel? Eres desventurado. ¿Qué quiere decir con esto? Desventurado se refiere a como el peor de los esclavos. Es aquel que tiene que trabajar mucho, que tiene que hacer un gran esfuerzo físico. Dios le estaba recordando. Era la iglesia. Recuerden que está hablando a la iglesia Laodicea. Si eres la iglesia, tú eres un siervo de Dios. Así que tú no puedes decir que eres rico. Más bien, tú eres desventurado. Eres como el peor de los esclavos, el peor de los siervos, el que tiene que trabajar más. ¿Sí? Luego, la Odisea se está engrandeciendo, diciendo, soy rico, no tengo necesidad. Y el ángel les dice, no, tú eres miserable. ¿Y miserable qué es? Lastimoso. Es decir, que es digno de lástima, que produce pena. O sea, no te creas que eres rico, no te engrandezcas por tu riqueza, al contrario, tú das lástima, porque sin Dios tú no eres nada. Luego le dice, eres pobre, es decir, eres un mendigo que no tiene nada. Si no fuera por Dios, tú no tendrías nada de lo que tienes. A la iglesia, la Odisea, se le estaba olvidando esto. Le dice, eres ciego, pero cuando le dice eres ciego, se refiere, eres ciego en ojos, en oídos y en mente. Eres ciego espiritualmente, se te ha olvidado de dónde provienes, se te ha olvidado que todo lo que tienes es gracias a Jehová. Y por último le dice, eres desnudo, es decir, sin vestido, sin armas, estás indefenso. Si a la iglesia se le había olvidado todo esto, no somos nada sin Cristo, no somos nada sin Dios. Si no tuviéramos el sol que sale todos los días que el Señor nos da, si no tenemos el oxígeno que Él nos da, si no tuviéramos todo lo que Él provee, nosotros no somos nada, no merecemos nada. Ahora, no crean que el pueblo de Israel estaba diciendo, soy como trapo de inmundicia, muy fácilmente porque estaba reconociendo su necesidad espiritual. No, vamos a recordar el contexto histórico que ocurría en Isaías capítulo 61. Esta es conocida como una oración de lamento. Ocurrió después del exilio, después de que Ciro de Persia les diera a los exiliados judíos el permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. ¿Por qué es entonces una oración de lamento si Dios los había liberado de Babilonia? Bueno, porque su regreso había sido doloroso. La ciudad y el templo se encontraban en completas ruinas y el pueblo estaba dividido internamente. Había riñas entre ellos. Habían algunos que querían reconstruir el templo y el muro, pero había gente que no quería hacerlo. Entonces, después de haber sufrido, es que ellos recuerdan la misericordia de Dios, ¿sí? Ellos reconocieron su necesidad espiritual porque ellos ya habían padecido, ellos habían
sido dominados por Babilonia y habían sufrido en todo este proceso. Pero ¿qué significa cada una de las frases que dice el pueblo de Israel? ¿Sí? Todo esto que voy a comentar en este momento es de un comentario bíblico de Richard Niel, ¿ok? Vamos a ver. En primer lugar, el pueblo de Israel dice, somos como suciedad. La palabra que se usa en el hebreo es tame, que significa repugnante en el sentido religioso, ¿ok? Somos como suciedad. Entonces, cuando ellos dicen, somos como suciedad, en el sentido religioso, se estaban refiriendo a que ellos reconocían que no habían cumplido lo que decía la Torá, es decir, lo que ahora nosotros tenemos como Antiguo Testamento. No habían cumplido la ley de Moisés. Entonces sabían que eran inmundos, sucios, en el sentido ceremonial y moral. Estaban contaminados porque habían formado parte de muchos cultos a otros dioses paganos, ¿sí? Por eso ellos dicen, somos como suciedad, repugnantes en el sentido religioso. No hemos cumplido con lo que tú nos has dicho. Luego dice, somos trapos de inmundicia. La palabra en hebreo es ed y hace referencia a los trapos que usaban las mujeres en su periodo menstrual. Si nosotros nos vamos al capítulo 15 de Levítico, leemos del 19 en adelante. Okay, nos quedan 10 minutos. Ay, no, debí actualizar. Ok, si nos vamos al capítulo 15 de Levítico, ahí Dios nos dice que la mujer es impura durante su periodo menstrual. ¿Sí? Era considerada impura durante 7 días. Todo lo que ella tocara se volvió impuro. La silla donde ella se sentaba, la mesa donde ella comía, la ropa que ella usaba. Ella ni siquiera podía tocar a otras personas, a otros hombres, niños o mujeres en ese momento, porque entonces a toda persona que ella tocara se iba a volver impura durante todo el día hasta que llegara la noche. Entonces, cuando dice el pueblo de Israel, trapos de inmundicia, es una manera gráfica de decir que incluso sus mejores acciones son verdaderamente repugnantes. Está diciendo, somos como aquel trapo que utilizan las mujeres en el periodo menstrual, es decir, estamos contaminados. Se refiere a que ellos ahora estaban obrando de acuerdo al sistema del mundo, estaban contaminados. Y por último, el pueblo dice, somos como hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí? Reconocen que ellos se dejaron arrastrar por el pecado. Ellos se dejaron que los otros pueblos, en este caso Babilonia, que los tenía como esclavos, interfiriera en sus ceremonias religiosas, porque ellos no podían hacer todo lo que Dios le había mandado. Pero peor que todo esto es que ellos habían participado en esas ceremonias a otros dioses. Ok. Entonces, muchas veces como al pueblo de Israel o como la Odisea, así nos pasa. Se nos olvida que todo lo que tenemos, que todo lo que podemos hacer, todo lo que somos es gracias a Dios. Entonces, para ser humildes, tenemos que reconocer nuestras necesidades espirituales. Ese es el segundo punto. Ahora, el tercer punto de la humildad es reconocer que dependemos de Dios. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién está diciendo? Le está diciendo, por supuesto, Jesús. Nosotros somos pámpanos. Nosotros no podemos sobrevivir sin la vid. Nosotros somos el fruto, pero necesitamos la vid, que es Jesús. Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que nosotros debemos hacer, reconocernos como pecadores, que estamos en este proceso de perfección y que dependemos de Dios. Entonces, recalcando, cuando él dice la Biblia, pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, se refiere a los humildes.
Pero específicamente, ¿a qué se refiere con humildes? En primer lugar, a que tienen que reconocer sus debilidades y limitaciones. En segundo lugar, reconocer sus necesidades espirituales. Y en tercer lugar, reconocer que dependen de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que reconocer para ser llamados bienaventurados. Humildad es la completa abnegación de tus propios deseos, es ser sumisos a la voluntad de Dios. Si le llamamos Señor es porque tenemos que hacer lo que Él dice. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero tenemos que conocer lo que dice, leyendo la Biblia, teniendo comunión con Él, orando. Ahora, la humildad es lo opuesto a la actitud del fariseo. Vamos a ver Lucas 18, del 9 al 12. Antes de continuar, Marcos, tú me dices, ya vi, nos quedan 5 minutos. Lucas 18, del 9 al 12 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Fíjense a quién está dirigido, a los que confían en sí mismos como justos, es decir, los que no son humildes. Y la parábola dice, 2 hombres tuvieron, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Vean cómo el fariseo, en lugar de ser humilde, estaba diciendo todas las cosas buenas que él hacía. Y peor aún, se estaba comparando con otra persona, diciendo, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero. ¿Sí? No está teniendo humildad. Ok, entonces el ejemplo de lo que no es humildad es ese fariseo que se menciona en la parábola. Ahora vamos a ver rápidamente pasos para ser humildes y sumisos a la voluntad de Dios. En primer lugar, hay que negarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ser humildes? ¿Por qué queremos ser humildes? Porque queremos ser llamados bienaventurados, dichosos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Negarnos a nosotros mismos. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y tenemos ejemplos de personas que fueron humildes, que se negaron a sí mismos. Abraham, Moisés, Samuel, Esther, los apóstoles. Sé que cada uno de ustedes podría mencionar en qué momento negó cada uno a sí mismo. Moisés dejó todo lo que tenía para seguir a Dios. A Abraham lo único que le dijeron fue, sigue hacia donde yo te diga, y dejó todo lo que tenía. Esther dejó su pueblo, dejó sus creencias y se sometió a Dios. Y así cada uno de ellos se negaron a sí mismo. Paso número 2 para ser humilde, vivir en Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Entonces, ya no vivo yo. Es decir, tengo que renunciar a aquellas cosas que a mí me gustan, pero que son malas, ¿sí? No tengo que renunciar a las cosas buenas que me gustan. Solo tengo que renunciar a las cosas malas que a mí me gustan, porque ya no soy yo el que está viviendo. Si Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por mí en esa cruz, cuando yo debía estar en su lugar, entonces ahora a mí, en agradecimiento a ese amor, yo debo de vivir entonces como Cristo quiere que viva. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y nos menciona ahí el PDF de las bienaventuranzas. Hubo un movimiento secreto en Hungría. Tenían 12 candidatos que deseaban ser agentes secretos. Cuando entraron en el cuarto donde iban a oír la decisión de la comisión, vieron sus nombres en una pizarra. Ellos querían ser agentes secretos. Luego, los miembros de la comisión borraron 3 de los nombres. No era que estos 3 habían sido rechazados, sino escogidos. Les explicaron que haber borrado sus nombres significaba que ellos habían muerto. Ya no tenían vida propia, habían dado sus vidas al movimiento. Por lo tanto, cuando tuvieran que arriesgar la vida, lo harían sin vacilación. Esto mismo nos pasa cuando realmente nos entregamos a Cristo, cuando somos pobres en espíritu.
¿sí? Ya no vive Michelle, sino que ahora vive Jesús. Y entonces en ese momento en el que yo tenga que arriesgar la vida, en ese momento en el que tenga que demostrar mi fe, en ese momento en el que la gente me esté atacando por mi fe, yo lo debo hacer sin vacilación, porque ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. De ese modo debemos vivir, ¿sí? Tercer y último paso para ser humildes y sumisos a la voluntad de Dios. Debemos servir a otros. Marcos capítulo 10, versículos del 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el tercer paso es que nosotros tenemos que ser siervos. Tenemos que estar dispuestos a servir a otros. Ok, hermanos, se va a terminar en un momento. Ya casi acabamos. Entonces, les voy a pedir que, por favor, en una última ocasión, se vuelvan a conectar. Esta vez voy a tomar la decisión de no grabar el video. Marcos, ¿lo estás transmitiendo en Facebook? Marcos. Ok. Perfecto. Entonces, ahorita no voy a guardar el video, ni modo, porque para que podamos ya terminar, ¿sí? Entonces, ahorita que le saque de la sesión, vamos a ingresar una vez, nuevamente una vez. Ok, hermanos, de Facebook, ahorita regresamos. Diego y Michelle, nos vamos a volver a conectar. Nada más sean pacientes. Ahorita regresamos. Hermana Carla, hermana Landy y lo que nos estén viendo en Facebook. ¿Ok? Éramos 7 personas, ya somos 7 otra vez. No, me falta la hermana Isabel. Sí, 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 es el que dice Andrea. Creo que Huawei es el de la hermana Isabel. Uh-huh. Ok, listo. Ahora sí, es la hermana Isabel. Ya está dada la hermana Isabel. Ya estamos todos. Entonces, vamos a continuar. Ya nos estamos en la recta final. Ok. Ay, no. Tengo que compartir. Ok, seguimos. Entonces, solo voy a repetir rápidamente los 3 puntos. El primer punto es negarse a sí mismo, pasos para ser humildes. Número 2, vivir en Cristo. Número 3, servir a otros. Ok, entonces ahora hay que recordar, en cada corazón hay un trono y una cruz. ¿En cuál está usted? ¿En cuál está Cristo? ¿Sí? Si tú estás en el trono, quiere decir que tú tomas las decisiones, que tú actúas y que tú vives de acuerdo a lo que quieres. Y si tienes a Jesús en la cruz,
No le estás dejando tomar el control de tu vida. En cambio, cuando tú dejas que Jesús está en el trono, es el que te va a guiar, ¿sí? Te va a llevar al lugar correcto, te va a llevar a una vida mucho mejor. Aunque igual puede haber sufrimiento, claro, no quiero decir que solo sea todo bueno. Pero ese es el lugar que Jesús debe tener en tu corazón, el trono. Y tú debes estar crucificado, porque no debe ser tú el que está actuando, sino Él. Individuos que demostraron este atributo de humildad. Tenemos a Cristo, tenemos a Pablo, tenemos a Gedeón, a Salomón, a Pedro y a los discípulos. Ahora presten mucha atención a esto. Tarea. Ok. La tarea para la próxima semana es esta. De todas formas, la voy a subir al grupo de WhatsApp. La instrucción dice, seleccionar a uno de los personajes de la diapositiva anterior y explicar por qué son considerados humildes. Permítame un momento, la hermana Isabel no había ingresado. Bienvenida, hermana Isabel. Hermana Isabel, estamos hablando de los 3 pasos para ser humildes. Y ahora acabo de mencionar unos personajes que son considerados humildes. La tarea es esa, van a seleccionar uno de los personajes y van a explicar ustedes, basándose en citas bíblicas, ya se mencionan las citas bíblicas en esos ejemplos, ¿por qué esas personas son consideradas humildes? ¿Qué vamos a tener en cuenta para eso? Me van a decir en qué parte de su vida, de ese personaje bíblico, cómo ese personaje reconoció sus debilidades y limitaciones, cómo reconoció él sus necesidades espirituales, cómo reconoció que dependía de Dios, ¿sí? Y podría mostrarse igual en su vida, que se negó a sí mismo, que vivió en Cristo y que sirvió a otros. ¿Quedó clara la tarea? Ahí está. Son estos. Sí, claro. Cristo, Pablo, Gedeón, Salomón, Pedro y los discípulos. Y ahí tienen muchas citas. Seleccionen uno de ellos, solo uno de ellos, el que ustedes elijan, y me van a decir esto. En la vida de este personaje, ¿dónde se reconocieron debilidades, limitaciones, necesidades espirituales, dependencia de Dios? ¿Sí? Tal vez no puedas encontrar todos los puntos, pero por lo menos hay 6 puntos acá. Debilidades y limitaciones, necesidades, dependencia, negarse, vivir en Cristo y servir a otros. Por lo menos que puedas encontrar 3 aspectos de la vida de estos personajes, ¿sí? Donde podamos decir, ellos verdaderamente eran humildes, por lo tanto ellos eran dichosos, bienaventurados. Ok. Aspectos prácticos de la humildad. El mundo no te puede dañar porque usted se ha entregado a Jesucristo. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que cuando tú sufres por causa de la fe que tienes, en realidad no te están dañando a ti, sino a Jesucristo. Cuando tú eres humilde, tú te has humillado hasta lo más bajo, tú has reconocido que Dios, tú no eres nada. Entonces, aunque el mundo te dañe, no importa, tú sabes que vale la pena y tú sabes que el valor que tienes no es de acuerdo a lo que ellos digan o a lo que ellos piensan, sino que el valor que tú tienes te la ha dado la sangre de Jesús, porque tú eres un hijo de Dios. Número 2, no te pueden insultar ni dañar tu dignidad porque usted mismo ha reconocido su pobreza espiritual. Tú mismo sabes que dependes de Dios y necesitas de Dios. Número 3, no te pueden desanimar ni amargar por destruir tus posesiones. Todo lo tuyo, en realidad sabes que no es tuyo, es de Dios. Sí, vas a sufrir, vas a llorar, tal vez no vas a entenderlo, pero recordemos siempre que nuestra esperanza es Jesucristo y que Él va a hacer justicia. Número 4, es imposible humillar al humilde, es imposible matar al muerto. Los que son pobres en espíritu ya se han crucificado, ¿sí? Mientras nosotros seamos humildes, aunque traten de dañar nuestro ego, nos quieran hacer vulnerables, no lo van a poder hacer porque nosotros ya somos humildes, ya nos hemos humillado. ¿Ante quién? Ante Dios, no ante los hombres. Ahora, ¿por qué son bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es la recompensa de aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen su pobreza espiritual, que reconocen su dependencia de Dios? Pues es algo maravilloso.
¿Cuál es la bienaventuranza? ¿Cuál es perdón, no la bienaventuranza, la recompensa? El reino de los cielos. A ver, ¿alguien tiene conectados? Ok. ¿Sí? El reino de los cielos. Esa es la recompensa de los que son pobres en espíritu. Y ya hablamos bastante sobre el reino de los cielos. ¿Por qué decimos entonces que si no tenemos el reino del cielo hemos perdido todo? Porque el reino de los cielos es el cumplimiento del propósito eterno de Dios, es la culminación del plan de Dios. El Señor quiere que estemos con Él en el cielo, reinando, ¿ok? ¿Por qué decimos igual que lo hemos perdido? Si no tenemos el reino del cielo, hemos perdido todo, porque de Él profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Imagínense, ya pasaron miles de años de esta promesa, ¿sí? Y nosotros podemos tomarla como nuestra y podemos ser parte del reino. También porque Juan el Bautista vino en preparación para su establecimiento y lo más importante, porque Cristo murió para hacerlo posible, ¿sí? Por eso no debemos perdernos esta oportunidad de ser miembro del reino de los cielos. En este momento notamos la importancia de la humildad. Primero, solamente los pobres en espíritu reconocen su necesidad del Señor y la falta de justicia en su propia vida, ¿sí? Esto es lo importante del humilde. Solo los humildes reconocen su necesidad. Además, solamente ellos aceptan la autoridad del Señor en su palabra y obedecen el plan de salvación sin pretextos ni dudas. Si nosotros no somos humildes, nos va a costar trabajo obedecer a Dios. Si nosotros no nos humillamos, no reconocemos que lo necesitamos, no vamos a poder obedecerle plenamente. Tal vez vamos a querer hacer lo que nosotros deseamos, irnos por nuestros intereses, nuestros gustos, ¿sí? Solo los humildes obedecen a Dios. Y solamente ellos pueden depositar toda su confianza en Dios y andar por fe. Cuando tú reconoces que no eres nada y que depende de Dios, entonces confías en Él y vives por fe. Ahora, ¿nosotros qué parte tendremos en el reino? ¿Qué seremos en el reino? Un reino necesita a un rey, necesita súbditos, necesita una tierra, necesita muchas cosas. ¿Nosotros qué parte tendremos del reino? Pues es algo maravilloso. Nosotros somos coherederos del reino de Dios. Eso nos lo dice Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando somos hijos de Dios, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La parte que nos corresponde en el reino es, somos herederos de ese reino. Podemos disfrutar de ese reino. ¿Quién va a ser el rey? Va a ser Cristo. Pero te recuerda este versículo. Si padeces juntamente con Él, para que juntamente con Él seas glorificado. ¿Sí? Vamos a tener aflicción en esta vida, vamos a tener momentos de debilidad, de crisis de fe. Pero si nosotros nos aferramos a Él, sabemos que tenemos esta confianza, esta promesa de que heredaremos el reino de los cielos. En resumen, aquellos a quien Dios gobierna son el reino, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios somos el reino. El reino es donde se hace la voluntad de Dios. Entonces depende del carácter, el corazón de cada persona. Y nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, hablando de ese reino futuro, ese reino que nos habla el Apocalipsis cuando Cristo vuelva. Ahora la pregunta es, ¿tiene usted el carácter necesario para participar en el reino de los cielos? Es decir, evalúa tu vida. ¿Estás mostrando tener el fruto del Espíritu? ¿Estás mostrando ser humilde? ¿Reconoces tu necesidad espiritual? ¿Reconoces tus debilidades, tus limitaciones y que sin Dios no eres nada? ¿Eres humilde? Porque si no lo eres, no vas a ser llamado bienaventurado. Y no vas a tener la recompensa que es reinar en el cielo juntamente con Cristo. Ok.
Y listo. Con eso terminamos este estudio. Hemos aprendido que para ser parte del reino de Dios tenemos que ser humildes. Y espero que hemos estado trabajando en esto, estoy segura, desde que hemos conocido a Cristo, hemos escuchado acerca de la humildad y somos más humildes de lo que éramos antes. Pero esta semana, sobre todo, trabajemos con este aspecto de la humildad. Reconozcamos ante Dios que no somos nada sin Él. Reconozcamos nuestras debilidades espirituales. ¿Sí? Aprovechemos este tiempo para ponernos a cuentas con Dios. Reconocer que sin Él no somos nada. Y pues eso sería todo lo del día de hoy. Antes de terminar, pues vamos a hacer una oración. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos hablaste a través de tu palabra este día. Gracias, Señor, porque nos mostraste que necesitamos ser humildes, necesitamos humillarnos. Señor. A pesar de que el mundo enseña que no debemos humillarnos, tú nos dices lo contrario. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser siervos, Padre Santo. Sabemos que de esta forma seremos llamados dichosos, felices, bienaventurados. Te pido, Señor, que tú actúes en nuestros corazones y que podamos reconocer nuestras debilidades, limitaciones y nuestra necesidad de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñaste esta mañana acerca de esta humildad que necesitamos tener. Gracias por este tiempo que hemos estado juntos. Te pedimos por todos los miembros del grupo, por los que están presentes, por los que verán el video después y también por el papá de Keren, Señor, que está en necesidad. Gracias porque sea está restablecido en salud, Señor. Te pido que no lo abandones, no lo dejes, Señor, y que ellos puedan tener la confianza en ti. Pongo la vida de todos nosotros en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, listo. Me pasé un poquito, por 17 minutos. Y entonces ya para finalizar, solamente decirles lo de la tarea. Si no me equivoco, Marcos ya mandó la captura de pantalla al grupo de cuál es la tarea. Muchas gracias, Marcos. Y también otra tarea que va a ser solamente es leer las siguientes 2 bienaventuranzas. El próximo domingo vamos a estudiar 2. Hoy estudiamos introducción y la primera bienaventuranza. Para la próxima semana lean el PDF, las siguientes 2 bienaventuranzas y la tarea del personaje bíblico. Eso sería todo. ¿Está bien? Entonces, si alguien quiere decir algo, este es el momento. ¿O pasamos a despedirnos igual? Sí. Buena pregunta, Eunice, buena pregunta. Me la pueden enviar en un documento en Word, me lo pueden enviar a través de una foto, que ustedes hagan la tarea en una libreta, le toman foto y me lo envían a mi WhatsApp. ¿Sí? Me lo mandan a mi chat personal. ¿Sí? ¿Alguien más? Hola, Daisy. Ok. Bueno, pues entonces eso sería todo. Me dio mucho gusto verles. Seguimos unidos en espíritu, en amor, en fe. Nos amamos, yo lo sé, nos extrañamos y vamos a seguir orando por cada uno de nosotros. Y ya con esto doy concluida nuestra sesión del día de hoy. Hasta luego. Adiós.